El día de hoy comenzaremos con una serie de ejercicios de reflexión, mediante los cuales, con propósito de los temas electorales, las contiendas que preceden el 7 de junio, en la que muchos estados de nuestra República Mexicana expondrán su voluntad a través de las urnas, tenemos que ser muy congruentes en apreciar la imagen de esos personajes que intentan traducirse en la historia de México, en la historia de Tabasco. Para ello es importante puntualizar algunos detalles que definen y describen a estos personajes, a quienes quizás en ocasiones nunca hemos siquiera escuchado hablar de ellos. Algunos otros pareciera ser que se repiten de forma constante, como si las opciones o la baraja de actores útiles para la política de México y de Tabasco fuera reducida y repetida. Tenemos 10 fuerzas políticas con registro que actualmente están contendiendo por ocupar escaños o inclusive por conservar su registro como partidos. Los tres básicos, que son los fuertes a nivel nacional, se permiten el lujo de repetir candidatos o de reciclarlos. ¿Por qué acaso no tenemos más opciones o es tan segura su capacidad o la calidad del desempeño de aquellos funcionarios que a través de su plataforma han logrado alcanzar la dicha, como resulta ser en México, de ocupar un puesto de elección popular por las mismas mecánicas de impulso y de imposición en la voluntad y en la conciencia de los mexicanos? A este respecto me sería importante precisar que si bien existe una apreciación de los antecedentes que tanto medios de comunicación como redes sociales permean hacia la ciudadanía, hacia el electorado, con acción imparcial o tendenciosa dependiendo de la calidad del medio o del emisor, podrán tener la funcionalidad de enterarnos, podrán tener la funcionalidad de desinformarnos o incluso de indagar aquello que no es importante poner sobre la palestra para aquellos candidatos o figuras públicas, incluso administraciones públicas pasadas o en el candelero. Quisiera invitar a la reflexión de aquello que me permito llamar básicos para la imagen pública de políticos y servidores públicos. La imagen que proyectan se compone no solo de percepción visual, perdamos esa ficción, no es solo percepción visual, sino es un conjunto de elementos que implican el lenguaje oral, el lenguaje corporal y ese lenguaje no verbal que se traduce en un conjunto de la imagen susceptible de percibirse por cada uno de los electores, por cada uno de los que componemos el universo del ente público denominado México. El conjunto de su desempeño como figura pública podemos definirlo como un existir. Es perceptible a través de los sentidos y por el público. La consideración técnica a la que yo quisiera acudir es el valor de impacto que los especialistas, los imagólogos, han llegado a tarifar en porcentajes de impacto para aquellos que observamos la conducta y trayectoria política. Se manejan cifras no con certeza, no es una fórmula matemática, mediante las cuales se considera que un 38% es a través de la voz que impacta el discurso del sujeto. Y hasta en un 55% el lenguaje no verbal, todo aquello que tiene que ver con la gesticulación, con la
conducta con la armonía y congruencia entre el discurso hablado y las expresiones físicas, gestos, incluso la manipulación o el uso de instrumentos de atención. Y podríamos dejar un remanente del 7% de lo que es la apariencia, con la cual el sujeto se traduce en presentarse con mayor o menor respeto, mayor o menor protocolo hacia aquellos que se disponen a verlo o a escucharlo. La acción discursiva, podríamos referir, es una secuencia compuesta por el tono, la velocidad y ese ritmo o cadencia que vamos empleando en cada una de las frases, en cada una de las intervenciones, pausas o separación de nuestro discurso. La entonación, ciertamente, tiene mucho que ver porque genera esa parte emotiva donde referimos, me gusta mucho su tono de voz, me gusta la forma en que engola la voz, me gustan las florituras que realiza cuando se desenvuelve en un discurso. Sin embargo, no solamente el tono, sino la secuencia con la que pareciera ser, se emula la puntuación de un discurso, se utilizan las pausas, en lo tónico de ciertas sílabas y en el énfasis de algunas palabras o algunos cierres de oración que nos permiten ir en secuencia, conociendo el tema, apartando las frases básicas y sobre todo conservando la atención. Captar la atención del público es importante y no solamente por el volumen elevado o bajo o pasivo de nuestra voz, sino por ese tono que permite ser escuchado, donde el mensaje alcanza al receptor, la claridad con la que se transmite, por la pronunciación básicamente. Algunos tonos de voz no son tan fácilmente descifrables cuando se interpone una distancia o el uso de aparatos de amplificación de voz. Sin embargo, con la debida prudencia, con el entrenamiento adecuado, una persona puede alcanzar al público sin importar la distancia ni los medios que se utilicen, siempre y cuando conozca la forma de hablar, sepa de lo que está hablando y sobre todo que la atención de quien lo escucha la conserve. Podríamos hablar de que la diversidad de género puede tener aristas en cuanto a la capacidad de comprender los mensajes o de interpretarlos. Por el caso de las mujeres, se acostumbra atribuirles un tono de voz más agudo. Quizás cuando enfatizan alguna emoción, resulta ser incluso chillón. Y quiero decirles algo, el énfasis en algunos enunciados, en la elevación del tono del mismo, puede producir un decrecimiento en la credibilidad del mismo, sin que esto impida que puedan existir esas fluctuaciones de volumen que permitan identificar la emoción o el sentido de las frases. Ese cariz emocional de las mujeres en su discurso debe y puede ser acompañado por el lenguaje no verbal, ese lenguaje corporal, de gestos, de ademanes, de señas, incluso de actitudes y pausas que te permitan entender que el sujeto no es un robot que reproduce, sino alguien que produce después de un acto consentido de intelecto en el cual comprendió el mensaje que estaba transmitiendo y sobre todo cree en el mensaje que está discursando. A este respecto, pudiéramos referirnos a un personaje histórico que hizo época en el siglo pasado en Gran Bretaña como primer ministro, Margaret Thatcher. Alguien que de origen, en 1958, cuando empieza a incursionar en los saberes políticos y de presencia pública, tenía una voz muy aguda, muy a bote pronto, que le permitía evidenciar ciertas emociones que en el manejo
de los tratos políticos no siempre es correcto o no siempre es conveniente permitir que se conozcan. Sin embargo, cuando utilizó el entrenamiento en imagen, el entrenamiento en discurso y contenidos, se convirtió en una de las mejores oradoras en la Unión actualmente europea. Por ello, la Dama de Hierro era de discurso firme, convincente y concreto. Difícilmente se le podía tildar de emocional. ¿Por qué? Porque su discurso tenía aristas muy poco perceptibles que tradujeran su emoción. Otro orador muy bien calificado, muy bien entrenado, es Barack Obama. Es un sujeto que tiene la capacidad de transmitir emociones en su discurso, pero por el uso adecuado de los tonos, del volumen, de las pausas y la adecuación congruente de su expresar físico, de su lenguaje no verbal, de su presencia e imagen con el contenido del discurso. También, regresando a Gran Bretaña, Tony Blair, que releva a Margaret Thatcher, se convierte en un orador magnífico. Incluso ese discurso que proveyó el día que fallece la princesa Diana va completamente lleno de emoción, y esa emoción se traduce y el lenguaje verbal congruente nos permite calificarlo como un magnífico transmisor de mensajes en el conjunto verbal y no verbal. Mi acotación al respecto y con lo que quisiera generar el corolario de esta intervención va hacia qué percibe usted del sujeto que está presente pidiéndole el voto, pidiéndole su confianza y sobre todo tratándole de transmitir un motivo por el cual usted podría considerar la oportunidad de sufragar en su favor. No perdamos de vista algo. El sujeto que está en tiempos electorales como candidato está desfilando por la pasarela laboral de contratación a través del sufragio. Quiere convertirse en nuestro empleado. Quiere ser un servidor público que se paga con nuestros impuestos. Pero además de convencerme para que le dé la confianza, tiene que merecer con antecedentes, con contenidos y sobre todo conociendo a qué puesto se atreve a aspirar, cuáles son las responsabilidades del mismo y algo muy importante, que cada propuesta que nos haga sea respaldada con la capacidad de responder cómo lo va a hacer. El cómo es la única pregunta que no logra responder el político novato y el político advenedizo. El político de carrera al menos conoce las funciones y las responsabilidades de su puesto. El político de avería normalmente trata de convencer a través del intercambio material, la empatía momentánea y la oportunidad de confianza que es lógico y típicamente va a defraudar. Nos vemos en la siguiente entrega. Les agradezco el favor de su atención. Buenas tardes.